En esta tarde vamos a escuchar la presentación Fundamentos en Ventilación Mecánica, a cargo del kinesiólogo Manuel Correa, kinesiólogo especialista de NACE, kinesiólogo del Hospital Dr. Ernesto Galdames de Iquique, miembro de Dique Socini y candidato a Magíster en Salud Pública con especialización en Gestión de Salud. Les damos la cordial bienvenida a todos ustedes, estamos muy contentos de que nos acompañen el día de hoy. Manuel, te dejamos a continuación con la presentación. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. ¿Me escuchan bien? Sí. Creo que sí, se me escucha. ¿Sí? Sí, Manuel. Gracias. Bueno, gracias por la presentación, Rodrigo. Como mencionan, en virtud de la hora ya y de la edad, vemos que el sol ya ha pasado el meridiano, estamos siendo ya, el sol va hacia Nadir, entonces de su cenit va hacia Nadir, los puedo saludar con un buenas tardes ya. Así que buenas tardes a todos los presentes. La división y la Socini a través de Hospital Digital me encargaron en esta ocasión a mí la presentación de los fundamentos en ventilación mecánica. Como Rodrigo mencionó, yo soy de parte del equipo de la UPCA del Hospital Dr. Ernesto Torres Galdame de la ciudad de Iquique. Lo que vamos a ver hoy, a ver, ahí sí. Voy a mencionarle acá algunos tópicos de lo que vamos a tocar a través de la presentación. Hay cosas que probablemente podríamos profundizar en ronda de preguntas o más adelante, que son otras presentaciones futuras que creo que el Hospital Digital tiene planeadas. Y lo primero que vamos a ver es qué es la ventilación mecánica desde el punto de vista conceptual. Un poco de historia de la ventilación mecánica. Creo que siempre es necesario entender la historia o conocer la historia para entender nuestro presente y hacia dónde vamos también, cuál es el camino que vamos a seguir. En realidad, entender la historia muchas veces nos pone en contexto de lo que estamos viviendo y nos ayuda a entender de mejor manera el presente, ¿ya? Vamos a ver un poco, revisar también lo que es la diferencia entre presión positiva o presión negativa y cómo esto se relaciona a la fisiología pulmonar, prácticamente. Y un punto crucial en realidad de esta presentación es cuándo y por qué ventilar, y más adelante lo desarrollo de manera más extensa, cómo ventilar y de qué manera lo monitorizamos. Entendiendo esta presentación, va enfocada a personas que van a tener su primer acercamiento a un ventilador mecánico. Así es que con eso comenzamos. Y lo primero que quiero decir es que declaro que en esta presentación no hay conflictos de intereses con ningún proveedor en particular de equipo de ventilación mecánica al interior del país ni en el extranjero, ¿ya? Y aquí voy a mostrar diversas fotos, probablemente de distintos respiradores, hago esta declaración previa, para aclarar. Bueno, partamos con el concepto primero de lo que es la ventilación mecánica. Como ventilación mecánica podemos definir que es todo procedimiento externo, sea manual o mecánico, que pueda suplir o mejorar la función pulmonar. La ventilación mecánica se va a definir como entonces el soporte vital diseñado para reemplazar o soportar solamente lo que es la función pulmonar en este caso. Ese en una primera instancia. Cuando vemos la historia, si bien se pueden fijar en la foto, hoy día no estamos muy lejos de repetir esto que se ve en la imagen, cómo lo grafican, la cantidad de camas que se están ocupando, el caos que podemos ver en esa imagen hoy día lo estamos viviendo. Probablemente se están implementando una serie de hospitales mecanos en varias ciudades del país y del mundo. Por lo menos en Iquique se está implementando incluso un hospital en el estadio, un estadio nuevo, y probablemente el escenario sea muy similar al que vemos allí. Lo importante es entender que todas estas situaciones han sido cíclicas en la historia y hoy día nos toca soslayar nuevamente una pandemia. Parte de eso es que el Hospital Digital nos llama ahora a capacitar a toda la gente que no está asociada a los cuidados intensivos y
Y estamos mostrando un poquito de la historia para que se pongan en contexto y podamos entender lo que pasa hoy. Ahora, en cuanto a la historia de la ventilación mecánica, fíjense que en el año 500 a.C. ya se preguntaban y se cuestionaban algunos pensadores la importancia del aire y sobre todo de qué importancia tenía este al interior de los pulmones. Luego, en el año 175 después de Cristo, Galeno empieza a experimentar con fuelles de fuego, insuflando aire en los pulmones de animales muertos. Entre el año 1493 al 541 fue Paracelso el que empezó a hacer fuelles de fuego que los conectaba a través de un tubo dentro de la boca del paciente. Y esto funcionaba como un dispositivo de asistencia ventilatoria ya. Si nos fijamos, las primeras experimentaciones que comenzaron a realizarse con fuelles de fuego se podría traducir a lo que hoy día conocemos como presión positiva, prácticamente, cuando ventilamos a un paciente. En el año 1555, Vesalio ya experimenta la primera traqueostomía animal, introduciendo una caña en la tráquea de este animal y soplando aire dentro de ella. Bueno, como decía, en el año 1775 Hunter ya realiza un doble fuelle, que era una variante de lo que realizó Paracelso. Esto explica que por una rama o por uno de los fuelles le insuflaba aire bueno y por el otro sacaba el aire malo, el aire exhalado técnicamente. Esto podríamos decir que fue el primer dispositivo que comenzó a funcionar a presión positiva con una doble rama, o una rama inhalatoria y una rama exhalatoria, entendiendo que en este contexto ya se entendía que había un aire que había que desechar del interior del sistema respiratorio. Ya en el siglo XIX y el siglo XX, se crean los primeros dispositivos a presión negativa. Estos dispositivos lo que generaban era una aspiración del tórax y lo forzaban a expandirse, generando una diferencia de presiones que generaba un flujo y una entrada de aire hacia la cavidad torácica. Como pueden ver en la foto, esto parece un dispositivo que en realidad parece prácticamente una olla a presión, pero a presión negativa, donde quedaba fuera la boca, digamos, la cabeza del paciente, que fue lo que después la siguiente progresión en el Iron Lung, o el pulmón de acero, que se ocupó mucho en las epidemias de poliomielitis. Como les mencionaba, estos dispositivos tenían la capacidad de generar una expansión torácica de presión negativa y generar un flujo por diferencia de presión hacia el interior del sistema respiratorio. Estos fueron los primeros dispositivos que podríamos llamar como ventiladores no invasivos. No tenían ninguna invasión de vía aérea con mecanismos ajenos a la anatomía del paciente. Bastante dificultoso desde el punto de vista del manejo de enfermería, podría decirse, porque los pacientes no tenían mucha capacidad de observación en el resto del cuerpo. No podía monitorizarse tanto. El examen físico se dificultaba. Y además la presión negativa, como era aplicada prácticamente a todo el resto del cuerpo, tenía una serie de trastornos probablemente hemodinámicos que tenían consecuencias a nivel de extremidades inferiores y superiores también. Bueno, esto se ocupó hasta que salió la vacuna contra la poliomielitis, ¿cierto? Evolucionó luego a lo que fue la coraza de pecho, que es una variante de esto, el chest caries, que se usaron por más o menos 20 años en pacientes con desórdenes neurológicos crónicos, para pacientes paralíticos. Estos dispositivos, los tres últimos que les mencioné, son dispositivos de ventilación mecánica, como bien les dije, no invasivos y que generaban un flujo al interior del paciente o al interior del sistema respiratorio en base a presiones negativas, a diferencia de las primeras experimentaciones que comenzaron a hacerse en base a presiones positivas. Eso es importante ir aclarando la historia, cómo va evolucionando el dispositivo de asistencia respiratoria. Acá podemos ver algunas fotos del Iron Lung y algunos pequeños conectados a ventilación mecánica.
Estas son algunas de la época de las epidemias de poliomielitis, con los dispositivos como ven ahora, y probablemente como nos vemos hoy día en muchas de las UCI que estamos a nivel del país y en el mundo, pero con otro tipo de ventiladores y respiradores mecánicos. Bueno, hoy día en el presente más o menos el escenario ventilatorio en cuanto a los distintos dispositivos que podemos encontrar en el mercado o en el país, más o menos son estos. Tenemos respiradores hoy día casi prácticamente todos, me atrevería a decir, funcionando a base de presiones positivas, pero la generación de flujos son distintas para hacer esta presión positiva en cuanto a su origen. Tenemos dispositivos como el que pueden ver acá a la izquierda de la pantalla, la primera imagen. Es un dispositivo birrama, como fue la variable que hizo Paracelso, la variable de Paracelso, perdón, que por una rama se insufla aire bueno y por la otra se elimina el aire exhalado o malo. Estas dos ramas convergen en una rama I. Podríamos definir estos ventiladores como dispositivos a flujo demanda, ¿ya? Tenemos acá en la foto del centro un ventilador, como se puede ver en la imagen, que tiene una sola rama. Estos respiradores funcionan en base a turbina, lo que quiere decir que va a tener un flujo continuo este equipo en la vía aérea. O en la rama, tienen un flujo continuo. Por defecto, estas dos máquinas, perdón, la máquina del centro, que funciona en flujo continuo, necesita una fuga o puerto de exhalación para eliminar el aire exhalado del paciente y liberar en cierta manera las presiones durante la expiración de los pacientes. Y por otro lado tenemos este otro dispositivo que tiene una generación de flujo y es monorrama, como ven, pero la generación de flujo es en base a pistones o micropistones que están al interior de este equipo y funcionan en base a flujos de demanda también. ¿Ya? Ocupan circuitos de manera distinta, algunos circuitos en J, circuitos P, el otro monorrama, y circuitos birrama como se ven ahí. ¿Por qué les menciono la foto y le hago el alcance acá? Es porque con cualquiera de estos dispositivos, independiente del tipo de flujo que generen o no, o cómo se genera este flujo, para ingresar al interior del sistema respiratorio, todos ventilan y todos nos sirven para hacer ventilación mecánica invasiva y para hacer ventilación mecánica no invasiva. Lo importante es saber qué equipo elegir, para qué paciente y con qué dispositivo o interfase voy a conectar este equipo al paciente. Es por ello que es importante conocer y saber cómo es la generación de los flujos que nos van a dar estos ventiladores o los distintos tipos de dispositivos de asistencia respiratoria para generar una respiración a los pacientes. Aquí en esta foto se puede explicar más o menos la generación de flujos que tienen los distintos dispositivos. Un equipo de flujo continuo, como pueden ver, siempre tiene un flujo base circulando al interior del circuito y tienen un puerto de exhalación o de fuga que debe ser, van a ver que ese puerto de fuga constantemente está eliminando aire cuando el paciente exhala. Estos dos flujos, el de salida y el de entrada, se mezclan y salen por el puerto de fuga para eliminar el CO2 que el paciente pueda exhalar. Permitiendo esto a través de que la turbina del ventilador solamente desacelera cuando el paciente debe exhalar, para que este aire pueda ser eliminado de manera más eficaz. En cambio, los equipos, como ven ahí, ventilador de UCI, dice, que tienen dos ramas, una inspiratoria y otra expiratoria, funcionan en base a válvulas. Una válvula se mantiene cerrada mientras ingresa el aire y cuando termina de ingresar ese aire al interior del sistema, se cierra y se abre la otra válvula para permitir la salida del aire de manera pasiva. ¿Ya? Eso hay que tener claro. Que la exhalación en ventilación mecánica es
es un mecanismo pasivo. Acá más o menos se explica igual cómo funciona la turbina de un equipo y cuáles son los targets que este tiene para poder administrar a los distintos tipos de flujo y la que va a entregar al paciente. Entendiéndose como flujo acá el concepto en ventilación mecánica como velocidad del aire para ingresar en el sistema respiratorio. Bueno, aquí la turbina que está funcionando acá tiene una válvula solenoide, ¿cierto? Que va a hacer transmitir los niveles de presión y la liberación al aire ambiente, ¿ya? Perdón, captar el aire ambiente y que esta turbina acelera. El transductor de presión, que va a ser el que va a censar los niveles de presión que son generados en las vías aéreas y en el interior del circuito en el paciente. Y los sensores de flujo, que son los que van a determinar la velocidad que se requerirán para elevar las presiones a las indicadas. Por lo tanto, esta turbina solamente funciona en base a acelerarse más o acelerarse menos para generar los distintos flujos que el paciente requiera. Existen diversos tipos de equipos. Creo que hoy día, por contexto de pandemia, han llegado incluso a aparecer equipos más antiguos que estaban dados de baja en muchos hospitales, pero han llegado a aparecer para poder salir de momentos de crisis. Pero básicamente, como les menciono, con todos ellos podemos ventilar a los pacientes, si sabemos elegirlos. Tenemos equipos como el B60, que funcionan en base a turbina, ResMed, estos ResMed también, el Vision Respironic, y equipos que funcionan en flujo a demanda con temas de neumáticos, que sirven todos para hacer ventilación no invasiva e invasiva. Y equipos a pistón, perdón. Ahora, en cuanto a los equipos convencionales, tenemos, que me refiero aquí a los equipos más de cuidados intensivos, los equipos pesados, tienen todas las modalidades prácticamente, la monitorización es mucho más amplia, tienen mayor cantidad de alarmas, pero tienen mala compensación a las fugas, porque estos funcionan en base a circuitos cerrados, ¿ya? Al tener dos ramas o dos mangueras. Funcionan en base a circuitos cerrados y las compensaciones de fuga no las logran soslayar muy bien. Tienen mezcladores de oxígeno y con aire ambiente siempre, por lo tanto la FIO2 que entregan es mucho más precisa. En cambio, los equipos de flujo continuo, perdón, los cuales están diseñados para hacer prácticamente ventilación mecánica no invasiva, tienen modalidades más limitadas, la monitorización también es un poco más limitada, las alarmas también son un poco más limitadas. Por otro lado, como funcionan en base a una rama, y esta rama recuerden que tiene que tener una fuga en algún sector, tienen y deben tener buena compensación de la fuga. Por otro lado, algunos de estos equipos también tienen un mezclador de oxígeno excepcional y las FIO2 que nos pueden otorgar pueden ser variables, dependiendo del equipo. Bueno, pasando a otro punto, que era dentro de los tópicos de la presentación que les mencioné, es la presión negativa y la presión positiva. Esto está muy relacionado al concepto de interdependencia estructural de las unidades alveolares, ¿ya? Y hay que tener claro que la diferencia de presión que se genera a través de cada alveolo, desde los más externos, se va a transmitir mecánicamente por medio de los septos alveolares o los alveolos vecinos, a través de un mecanismo de interdependencia, como ya les mencioné, de las estructuras alveolares. Es importante entender que cuando ventilamos en base a presión negativa de manera, o subatmosférica en realidad, lo que hacemos de manera fisiológica, la presión se va a generar a nivel pleural o transpulmonar, la parte más periférica de nuestro sistema pulmonar. Lo que ocurre aquí es que las primeras unidades alveolares en expandirse van a ser las periféricas y por interdependencia estos van a ir traccionando y comenzar un efecto prácticamente dominó a expandir los alveolos hacia las zonas centrales del sistema. Por lo tanto,
el flujo de expansión es de periférico hacia el centro. En cambio, cuando lo hacemos en base a presiones positivas, la expansión, si se pueden fijar en esta parte, es inversa. Los alvéolos comienzan a expandirse desde el centro hacia la periferia. ¿Ya? Esto ya nos puede generar un estrés físico y estrés fisiológico al interior del sistema. Lo que vamos a ver más adelante en qué podría o qué efectos podrían desencadenar estas dos formas de ventilar. Lo primero quería mostrar esta imagen para aclarar algunas cosas y ir contextualizando lo que viene en la presentación. Esto aparece descrito en esta revisión que habla de la injuria pulmonar aguda en la mecánica alveolar y el rol de la inestabilidad alveolar en la patogénesis de la injuria pulmonar asociada al ventilador mecánico o inducida por el ventilador. ¿Ya? Este documento del año 2004, en realidad, bien, ya bastante antiguo ya, pero explica de una manera bastante didáctica el concepto de injuria pulmonar asociada al ventilador, que lo vamos a ver más adelante. Ya entrando a lo que es conceptualmente la ventilación mecánica, y para ir introduciéndonos un poco en las modalidades clásicas, lo primero que tenemos que entender o aprender son las clasificaciones o las fases del ciclo respiratorio en el respirador mecánico. Y quien lo clasificó de una manera bastante práctica fue Robert Chatburn, una clasificación que hasta el día de hoy está vigente. Él clasificó el ciclo o las fases, el ciclo, perdón, en 4 fases. A la primera le llamó gatillaje, disparo o trigger, como le quieran llamar, dependiendo de dónde estén. La segunda le llama limitación, la tercera ciclaje y la cuarta y última el nivel basal. Entonces, Robert Chatburn, el ciclo respiratorio lo divide en estas 4 fases. La primera, el gatillaje, que corresponde a la manera en que el ventilador tiene de saber para asistir al paciente, corresponde al gatillado por tiempo, que se da en las ventilaciones controladas. Este gatillaje por tiempo está dado, por ejemplo, cuando nosotros programamos frecuencias respiratorias. Ejemplo, programo 12 respiraciones por minuto en un paciente que se encuentra con una sedación profunda. Le programo 12 respiraciones por minuto. Esto quiere decir que en un minuto yo tendré 12 respiraciones, o que cada 5 segundos, si divido el minuto por las 12 respiraciones, cada 5 segundos se me va a iniciar un ciclo respiratorio. Entendiéndose por ciclo respiratorio, una inspiración y una expiración que se van a distribuir dentro de esos 5 segundos. Esto pasa en las ventilaciones controladas, que son gatilladas por tiempo. Tenemos las ventilaciones que son gatilladas por el paciente, a lo que le llamamos ventilaciones asistidas. O sea, cuando el paciente solamente hace un esfuerzo, el ventilador es capaz de detectar como necesidad de ventilación para que éste pueda asistir el resto del ciclo respiratorio al paciente. Está gatillado por el gatillaje del paciente tiene 2 niveles de sensibilidad o umbrales, perdón, para el equipo, para el ventilador. Uno puede ser el gatillado por presión y el gatillado por flujo. Yo al ventilador le puedo programar 2 formas de sensibilizar el gatillaje o la necesidad de ventilar del paciente, la presión o el flujo. Decimos que los gatillajes por flujo son más sensibles, ya que generalmente los sensores de flujo se encuentran más proximales al paciente, por lo tanto son más rápidos de detectar dentro del algoritmo de asistencia que el ventilador tiene para hacer una respiración al paciente. En cambio, las válvulas de presión generalmente se encuentran al interior de la estructura del ventilador mecánico. Por lo tanto, el paciente, para poder vencer o hacer saber al ventilador que necesita respirar, tiene que vencer mayores espacios muertos y otras resistencias que están implicadas por todas las tubuladuras o circuitos del ventilador mecánico,
que están conectadas a las válvulas de presión que se encuentran en el interior de los equipos. Por lo tanto, es mayor esfuerzo lo que tiene que hacer el paciente para gatillar por presión en comparación al gatillaje por flujo. Como les mencionaba, los sensores generalmente se encuentran más cercanos al paciente. Por lo tanto, son más sensibles. También existe la posibilidad de ser gatillado por tiempo y por el paciente. Acá se empieza a combinar las dos formas de respiración. A esto le llamamos ventilaciones asistidas controladas. Se dan los casos de que el paciente, si tiene la posibilidad de gatillar, el ventilador le va a asistir el ciclo, y en el caso de que el paciente no pudiera gatillar, el ventilador lo asiste de manera controlada por tiempo. A esto le llamamos ventilaciones asistidas controladas. Existe el gatillado manual. Muchos equipos tienen un botón que dice manual breath o respiración manual, donde uno lo presiona y se genera un ciclo respiratorio con la programación que nosotros seteamos en el equipo, ¿ya? Y el último que está mencionado acá, el gatillado neural, que lo tienen algunos equipos como los Servo de Macket, que funcionan en base funcionan a través de un catéter EDI o sonda EDI que se pone vía nasogástrica, la cual detecta los impulsos frénicos que van hacia el diafragma y logran gatillar al paciente de manera más temprana porque detectan el impulso neurológico cuando el paciente quiere ventilar, lo que hace que la respiración o el nivel de gatillaje sea un poco más sensible y más fisiológico. ¿Cómo lo podemos observar? En realidad, si ven esta curva de aquí, el paciente genera acá una diferencia de presión y el ventilador le asiste. El paciente, al hacer un esfuerzo inspiratorio, genera un descenso en la presión o un cambio de flujo en el circuito, lo que el ventilador detecta como necesidad de respiración y le asiste con flujo al interior del sistema. En cambio acá pasa un periodo de tiempo y el ventilador no ve que hay una necesidad, no ve un gatillaje o un esfuerzo del paciente, y como cumple el tiempo transcurrido programado por ciclo, le asiste con una ventilación controlada. Dentro del algoritmo acá de la interacción entre el paciente y el ventilador mecánico, el centro respiratorio es muy importante y es aquí donde funciona el sistema NAVA. ¿Ya? El sistema NAVA se salta todo este algoritmo de presión y de flujos, logrando detectar el impulso o la necesidad de ventilación en la eferencia que viene desde el centro respiratorio hacia el diafragma, hacia la bomba muscular prácticamente. Entonces, cuando este estímulo eferente hacia la bomba muscular es detectada por el catéter EDI, que es un catéter que atraviesa la vía gástrica y detecta con unos electrodos los impulsos frénicos, logra detectar estos impulsos, el ventilador asiste al paciente con una respiración. El otro concepto o la fase que define Robert Chatbun corresponde a la variable que se mantiene constante durante la fase inspiratoria. Esta variable le llamó limitación, y existen dos tipos: los limitados por flujo, que se van a dar en las ventilaciones mandatorias controladas o ventilaciones con volumen control, y los limitados por presión, que van a estar dados en las ventilaciones con presión control o presión de soporte, donde nosotros preajustamos una variable de presión constante durante el ciclo. Esto tiene ciertas consecuencias dependiendo de qué vamos a controlar, si va a ser el volumen o la presión en el sistema toracopulmonar y en la vía respiratoria. Cuando nosotros controlamos el volumen o tenemos un nivel de flujo constante,
con una velocidad continua al ingreso del sistema respiratorio del aire exhalado, esto me va a generar presiones que van a ser ascendentes generalmente, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que yo al controlar el volumen corriente y el flujo que ingresa al interior del sistema tóraco-pulmonar, la presión que se genere al interior del sistema va a estar determinada netamente por las características friccionales y tóraco-elásticas que pueda tener el sistema pulmonar, o tóraco-pulmonar, perdón. En cambio, cuando controlo por presión, la cantidad de volumen que ingrese al interior del sistema respiratorio va a ser variable, porque está determinada también por la cantidad o los niveles de elasticidad que pueda tener el sistema tóraco-pulmonar y las resistencias friccionales que se opongan al flujo o al gas del aire. Entonces, cuando nosotros queremos elegir en alguna modalidad ventilatoria, debemos de considerar siempre las características del sistema tóraco-pulmonar del paciente que vamos a ventilar. La otra fase que corresponde al ciclaje, que es la variable que pone término a la fase inspiratoria. Frecuentemente esto es regulado y es programado por el clínico. Aquí nosotros podemos hacer que el ventilador cicle por volumen, que va a ser en el caso de las ventilaciones controladas por volumen. Esto quiere decir que una vez que el equipo logre la meta de volumen que nosotros fijamos, abre las válvulas y permite que el paciente pueda exhalar. O cicladas por presión, en caso de las ventilaciones controladas por presión, una vez que el equipo o el ventilador alcance los niveles de presión determinados por el clínico en la vía aérea, permite al paciente la exhalación, y lo mismo con la ciclada por tiempo y por flujo. Una vez que el equipo, hay casos que nosotros podemos programar el tiempo inspiratorio en los pacientes, y una vez que transcurra ese tiempo de inspiración que programamos, como en el caso de las ventilaciones mandatorias controladas, el equipo permite la exhalación. O sea, el nivel de ciclaje corresponde a pasar de la fase inspiratoria a la fase de exhalación. La última fase del ciclo que dividió Chatwood corresponde al nivel basal. ¿Ya? Esta clasificación determina si posee un valor de presión positiva de base el sistema, que lo llamamos PIP o CPAP, lo que significa presión positiva de fin de expiración o presión positiva continua en la vía aérea. Estos dos conceptos son en la práctica lo mismo, simplemente tienen nombres distintos porque la generación, el origen o cómo se generan estos dos conceptos son distintos, pero el efecto es el mismo en la estructura. Acá pueden ver cómo más o menos se comporta un alvéolo sin PIP y cómo se comporta un alvéolo con PIP. Cuando se le aplica presión positiva de fin de expiración, inmediatamente ya mantiene una anatomía distinta. Se mantiene más distendido que en un comienzo, o más abierto, o más reclutado también le llamamos. Este nivel de PIP lo podemos ver en las curvas de presión-tiempo, donde puede estar en 0 y ir incrementándose el nivel de PIP o nivel basal, que sería el nivel desde donde se comienza a iniciar el ciclo respiratorio. Ese es el nivel basal o fase basal, o nivel de PIP o CPAP. Para entender mejor cómo funciona la presión positiva al final de la expiración, tengo este video que es un clásico, creo que se muestra mucho en los cursos de ventilación mecánica, pero es bastante didáctico y nos ayuda a entender cómo funciona la presión positiva de fin de expiración en el pulmón. Acá van a ver cómo el pulmón abre y colapsa durante la expiración. Incluso se pueden observar zonas de colapso pulmonar o atelectásica.
pero a la vez que voy incrementando el PIB, al final de la expiración, ustedes se dan cuenta que el pulmón no desinfla completamente, no se colapsa completamente, y es más, comienzan a haber aperturas de estas unidades alveolares que estaban antes cerradas, ¿ya? Esto es lo que sucede cuando nosotros vamos incrementando los niveles de presión positiva del fin de expiración, el pulmón cambia su anatomía, y esto es lo que sucede cuando desconectamos los equipos del sistema cerrado que antes estaba. El pulmón vuelve al colapso. Entonces hay que volver a hacer estos reclutamientos con la presión positiva de fin de expiración. Bueno, habiendo ya visto cómo funciona la presión positiva y la presión negativa, lo que generan en la estructura alveolar prácticamente, podemos hablar un poco de modos de ventilación, ¿ya? De manera muy general corresponde a las formas o modos de entregar un flujo de gas al paciente, con mayor o menor cooperación por parte del paciente. Y principalmente existen tres tipos de modalidades de entregar, de hacer respirar a un paciente, entendiéndose que la primera corresponde a una ventilación fisiológica, donde la presión atmosférica es mayor que la presión alveolar, y a través de la bomba muscular o el esfuerzo que genera el diafragma, nuestro músculo respiratorio, vence la presión atmosférica, generando un cambio de presión al interior del sistema, lo que implica que se va a generar un flujo hacia el interior del sistema pulmonar, venciendo toda la resistencia que le opone el sistema tóraco-pulmonar y las vías aéreas, con su mayor o menor diámetro que puedan tener. En cambio, en la ventilación mecánica lo hacemos en base a presión positiva, que es mayor que la presión alveolar. ¿Ya? La fuerza es generada por el ventilador mecánico hacia el interior del pulmón y no la bomba muscular que tenemos. Ahora, si bien es cierto, dependiendo de las distintas modalidades ventilatorias que nos podamos encontrar más adelante, se pueden combinar estas dos opciones. La generación de fuerza por el músculo, únicamente, y la generación de fuerza por parte del equipo de ventilación mecánica. Por eso es importante entender también la ecuación del movimiento de los gases, que está determinada por estos dos componentes, por elementos resistivos netamente y por elementos elásticos. ¿Ya? Los elementos resistivos anatómicamente están dados por las presiones de transvía aérea y la resistencia que pone al flujo la vía aérea del paciente, la cual depende netamente del calibre que tenga esta vía aérea. Si tiene un mayor calibre o un menor calibre, va a ser mayor la resistencia o menor la resistencia al flujo de ingreso que va a tener o de salida que va a tener el aire o el gas al interior del pulmón. Y el elemento elástico que está dado por las presiones transtorácicas, que está dada por el volumen o la distensibilidad o la capacidad de deformación que pueda tener la caja tóraco-pulmonar, ¿ya? La suma de estas dos cosas la llamamos presiones transrespiratorias, se explican en la ecuación de movimiento, donde acá nosotros vemos que la fuerza o la presión que tiene que generar el equipo de ventilación o la bomba muscular para vencer todas estas resistencias que les mencionamos acá arriba, dadas por el flujo de aire que se le opone la resistencia en cuanto a calibre de vías aéreas, lo que llamamos elementos resistencias friccionales, sumándole la capacidad de distensibilidad que tiene el sistema tóraco-pulmonar a la cantidad de volumen que le vamos a ingresar, más el nivel de preinflado que este ya pueda tener, al que le vamos a llamar PIB, o presión positiva de fin de expiración. Entendiendo esta ecuación, podemos saber ya qué tipo de respiraciones nos vamos a encontrar. La primera le llamamos respiraciones mandatorias, que son las que son realizadas solamente por el ventilador y el paciente no tiene participación muscular. Las respiraciones asistidas,
que son las que gatilla el paciente, las inicia solamente, y el resto del ciclo lo asiste el equipo de ventilación mecánica. Y también tenemos las respiraciones espontáneas, que son gatilladas por el paciente, y hay escasa participación del ventilador mecánico. Más o menos acá podemos observar el flujo o la transición desde que el paciente ingresa prácticamente a la unidad de cuidados intensivos de manera grave o muy sedado, y cómo nos vamos enfrentando luego en el proceso de weaning y salida del paciente del ventilador mecánico, donde comenzamos a hacer esta transición de respiraciones más mandatorias, asistidas, a respiraciones espontáneas y finalmente liberarlo de la máquina de respiración artificial. Ahora, dentro de estos distintos tipos de respiraciones, tenemos también, como les había mencionado, dentro de la clasificación de Chapman, distintas formas de entregar el flujo y estas interacciones entre el paciente y el ventilador. Las combinaciones van a permitir que se generen distintos tipos de controles, como ya les mencioné, las controladas por volumen y controladas por presión, que van a estar presentes en cada modo ventilatorio. Las distintas modalidades respiratorias, según las características, van a permitir distintas combinaciones de las respiraciones. Y estas modalidades van a tener los controles que ya les mencioné. El volumen control, que generalmente el ventilador mecánico entrega un volumen controlado, volumen corriente, perdón, que está predeterminado por el operador o el clínico, y la presión que este volumen pueda generar al interior del sistema tóraco-pulmonar va a depender de las condiciones mecánicas que el sistema respiratorio tenga, o sea, están determinadas por la distensibilidad y la resistencia que el sistema tóraco-pulmonar tiene, y el grado de participación que tenga el paciente en la ventilación mecánica también. ¿Ya? Aquí el equipo solamente entrega un volumen corriente limitado que programamos nosotros, pero no va a tener control de las presiones que este volumen pueda generar en el sistema. En cambio, la presión control, el equipo, en este caso, fija, o el clínico tiene una presión inspiratoria que vamos a controlar y va a ser constante durante cada ciclo, o volumen de gas que se moviliza al interior del sistema pulmonar. Las presiones no van a variar, como les dije, pero la cantidad de volumen que ingrese o la cantidad de flujo que ingrese al sistema pulmonar va a estar determinada también por la participación del paciente y las características viscoelásticas del sistema tóraco-pulmonar. Si este tiene mayor capacidad de deformación con la presión que estoy aplicando o menor capacidad de deformación, es la cantidad de volumen que se va a ingresar en el o no. Luego tenemos las ventilaciones mandatorias controladas, que corresponden a modalidades respiratorias donde el volumen control o la presión inspiratoria, el flujo, la frecuencia respiratoria y el tiempo inspiratorio, todo esto son realizados por el equipo según los parámetros que nosotros programemos. Y en este caso no hay participación de los pacientes desde el punto de vista muscular en la ventilación. Y el tipo de respiraciones que se generan son de tipo mandatorias. Las asistidas controladas, como les mencionaba también, en esta modalidad los pacientes tienen la capacidad de generar esfuerzos ventilatorios propios y el paciente se limita solamente a hacer el esfuerzo para gatillar el ventilador, ya sea logrando presiones negativas o flujos inspiratorios que van a estar predeterminados, que son los niveles de sensibilidad que vamos a programar, los cuales van a servir de estímulo al ventilador para que genere un ciclo de presión positiva que les permita hacer respiraciones mandatorias o asistidas a los pacientes, generando volúmenes minutos con estas variables. Existen modalidades duales que les vamos a llamar, como el SIMB, que significa ventilación mandatoria intermitente sincronizada. Este tipo de modalidades permite respiraciones mandatorias y espontáneas, y también asistidas, combinando estas tres. Es decir, aquí tiene una frecuencia respiratoria de base la modalidad, que es generada por el equipo, por el ventilador mecánico, y entre las cuales el paciente puede realizar respiraciones espontáneas. Acá la máquina trata de sincronizar a las necesidades ventilatorias del paciente, ¿ya? En realidad aquí el volumen minuto que se genere
va a depender de la actividad que vaya a tener el paciente sumada a la que está programada en el ventilador mecánico. Y por último tenemos la presión de soporte, que consiste en una presión generada por el ventilador mecánico para asistir respiraciones espontáneas al paciente, con el fin de lograr un volumen corriente óptimo para satisfacer demandas ventilatorias que tenga. Estas presiones funcionan como una fase de subvención para generar una demanda ventilatoria que tenga el paciente ya en respiraciones espontáneas. Solamente funciona como un soporte extra. La totalidad del ciclo la controla prácticamente el paciente eh, hacia el ventilador mecánico. Bueno, para continuar es importante entender el concepto de histeresis pulmonar, ¿ya? En fisiología respiratoria se entiende por histeresis pulmonar a la diferencia que tiene la distensibilidad o la compliance del pulmón. Primero, en la fase de llenado o la fase de insuflación que es del pulmón, respecto a la fase de vaciamiento o de deflación o expiración, ¿ya? Hay que tener claro cuál es cómo interactúan los distintos niveles de presión que se generan para abrir el pulmón y con las que se nos requieren para vaciar el pulmón, ¿ya? Y los volúmenes que van a tener, que van a quedar al interior de este. Nuevamente este video nos sirve para explicar un poco lo que es la histeresis. Si se fijan, probablemente para abrir el pulmón ya colapsado, la presión que voy a necesitar para generar el flujo va a ser mayor a la presión que voy a requerir para abrir el pulmón ya completamente reclutado. Y lo mismo para la deflación. Ahora, en cuanto al contexto COVID, importante de manera muy resumida explicar más o menos lo que se sabe hasta hoy en cuanto a la fisiopatología de la falla respiratoria de los pacientes con COVID, porque tenemos que saber a quién estamos ventilando. ¿Ya? Un poco sabemos que el virus ingresa por vía aérea, ¿cierto? Se replica en el ARN celular, generando una respuesta que le llamamos, o se le llamó RITAC, ¿cierto? Una respuesta inflamatoria exagerada del sistema autoinmune que tenemos, lo que genera una inflamación exagerada, ¿cierto?, de la anatomía pulmonar, y también genera una respuesta trombótica al interior del pulmón. Lo que en combinación nos complica bastante porque nos vamos a enfrentar a un pulmón inflamado y además con fases o procesos trombóticos que nos van a generar un chant importante de izquierda a derecha, principalmente, lo que nos dificulta aún más la oxigenación de estos pacientes y probablemente nos altera bastante también las características de compliance o la estancia que estos pueden tener durante el proceso de la enfermedad por COVID. Entonces, de manera muy resumida, quería traer a la pantalla esta imagen que nos explica de manera muy didáctica cómo funciona el mecanismo fisiopatológico de la falla respiratoria por COVID, para saber a qué pacientes nos enfrentamos hoy en día. No es una falla respiratoria clásica de la que estábamos acostumbrados a tratar en cuidado intensivo. Por acá en un artículo de Gauna se ve que ellos mencionan un escenario donde hay una neumonía grave en un paciente definido como caso sospechoso confirmado por COVID, que incluye cualquiera de los siguientes términos.
Primero, que existe una frecuencia respiratoria por sobre 30 respiraciones por minuto, la saturación sea bajo 93% con aire ambiente, existen requerimientos de asistencia respiratoria mecánica, que existan un incremento de los infiltrados mayor a un 50% en 24 o 48 horas, deterioro del sensorio, inestabilidad hemodinámica, CORP 65 o mayor a 2 puntos y requerimientos de unidad de atención que sea cerrada, refiriéndose particularmente a los cubículos de aislamiento, ¿ya? Cuando hay sospecha o confirmación de estos COVID. Más o menos ese es el escenario de los pacientes COVID cuando nos enfrentamos ante la sospecha o de un caso confirmado. Importante tocarlo porque hay que saber que, como lo menciona acá Luciano Gattinoni, la enfermedad por COVID y el distrés respiratorio no es un distrés típico a los que estamos acostumbrados a ver, como el Babyland, cuando lo definieron como distrés respiratorio. Entonces, es importante aquí que los médicos, cuando trabajan dentro del equipo de atención respiratoria, en los cuidados intensivos, saber a quién se va a ventilar, sobre todo hoy día con la escasez de máquinas que tenemos. Lo primero es que quizás pueda sonar redundante, pero hay que tener una selección apropiada del paciente. Lo siguiente es importante, que mencionaba en un comienzo de la presentación, la selección apropiada del equipo, la selección de la interfase, si lo vamos a hacer de manera invasiva o no invasiva. Lo siguiente ya es parte del operador, la selección del modo respiratorio. El procedimiento del operador es, perdón, el procedimiento claramente es operador dependiente y ojalá sea realizado por personal experto y esperamos que todas las capacitaciones que podamos ir haciendo durante Hospital Digital lleven a las personas a aumentar los niveles de conocimiento en este tipo de terapias para poder generar cierto nivel de expertise, de atención a estos pacientes. En cuanto a los objetivos que tenemos para ventilar, tenemos que saber que hay que aumentar la ventilación alveolar. Esto está determinado en realidad por la cantidad de niveles de CO2 que vamos a lograr barrer al interior del sistema. Segundo, hay que asegurar el confort del paciente. Esto nos ayuda a disminuir los niveles de daño autoinfligido por presión positiva o por el paciente por actividad muscular. Disminuir el trabajo de los músculos respiratorios, conseguir una disminución de la frecuencia respiratoria y aliviar la sensación de disnea y contrarrestar el efecto del autopip de estos pacientes que puedan tener. Lo siguiente es determinar, acá hay que determinar la necesidad real de asistencia ventilatoria, los síntomas y signos de aumento del trabajo respiratorio y ver si existe claramente un deterioro gasométrico clínico que nos lleve a tomar la decisión de ventilar. Ahora, establecer la necesidad de asistencia ventilatoria, generalmente vamos a estar dado esto por disnea moderada a severa. La taquipnea, en algunos casos se habla de que sea comparada con 24 para las fallas hipercámnicas o 30 para fallas hipoxémicas. Uso de musculatura accesoria y respiración abdominal paradojal. Esto es digamos, lo que recomienda el consenso de cuidado intensivo que sale en Critical Care en el año 2001. Es una manera sencilla de saber qué pacientes son los que requieren asistencia ventilatoria. Ventilación mecánica invasiva o ventilación no invasiva. Lo principal es tener claridad del diagnóstico. Segundo, conocer por lo menos algunas guías clínicas que nos lleven a elegir de mejor manera qué paciente y qué interfase ocupar con los pacientes que vamos a ventilar según el diagnóstico. Muy importante la experiencia clínica que podamos tener y por supuesto las observaciones que tenemos al borde de la cama de los pacientes, la observación de los clínicos, en el caso de los kinesiólogos, enfermeros, que generalmente estamos bastante tiempo con los pacientes y podemos observar, digamos, el comportamiento que van teniendo a través
de la evolución de la enfermedad. Por lo tanto, las observaciones son muy importantes en este caso para determinar si vamos a ventilar de manera invasiva o no invasiva a los pacientes. La selección del paciente, esto depende del diagnóstico que sea apropiado y claramente con potencial de reversibilidad. ¿Ya? Más o menos esto se relaciona también a lo que serían los criterios de ingreso para una unidad de cuidados intensivos, ¿ya? Que tengan cierta característica de reversibilidad los diagnósticos que se van a ingresar. Establecer la clara necesidad de asistencia ventilatoria. Para esto también hay que excluir pacientes con contraindicaciones en algunos casos para la ventilación mecánica no invasiva, ¿ya? Que tener claridad de eso. Hay pacientes con contraindicaciones que van a requerir de un comienzo que sean ventilados de manera invasiva. Ahora me quiero enfocar principalmente en el concepto de ventilación mecánica protectora y en algunos centros que se preocupan mucho de esto es la metagasométrica, ¿ya? Y partir por decir que el soporte ventilatorio invasivo es un tratamiento esencial y es necesario en lo que respecta al tratamiento en patologías principalmente respiratorias, ¿ya? Pero no obstante, el éxito de este tipo de terapia dependerá en gran medida de la interpretación y correcto análisis de la situación de cada paciente, estableciendo precozmente la intubación en pacientes que cumplan con los criterios. Como les puse acá con color rojo destacando, para la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, aproximadamente entre el 8 y el 16% de los pacientes que cursan con cuadros respiratorios severos van a requerir de soporte ventilatorio invasivo y una estancia en la unidad de cuidados críticos. La ventilación mecánica protectora y la metasgasométrica lo vamos a iniciar con la programación del ventilador mecánico. Lo primero que tenemos que tener claro acá es que desde un comienzo esto va a depender del nivel de sedación que tenga el paciente. Generalmente en algunos centros se ocupa de manera muy frecuente la escala SAS, lo que implica que tenga un nivel de sedación profunda. En algunos casos hay que considerar la necesidad del uso de relajantes musculares, y para estos casos debemos de seleccionar un modo que sea controlado, claramente. Lo siguiente es hacer el ajuste inicial, que va a estar determinado por el volumen corriente que vamos a ocupar con los pacientes, el cual lo ajustamos a la siguiente fórmula, a la fórmula que les menciono acá abajo, diferenciada para hombres y mujeres. Generalmente ocupamos volúmenes corrientes entre 6 a 8 ml por kilogramo de peso ideal, y en algunos casos de ventilaciones ultraprotectora puede ser entre 4 y 6 ml por kilogramo de peso ideal. Como les digo, ajustados a esta fórmula. Esto, digamos, salió en el año 2000 en New England, de cómo impactó la diferencia entre ocupar volúmenes tidales o volúmenes corrientes bajos y volúmenes altos. Hay bastante evidencia al respecto de las cantidades de volumen que se puedan ocupar para ventilar inicialmente a los pacientes. Si se fijan, las diferencias en los días de estancia en la unidad de cuidado intensivo e incluso en la supervivencia en los 90 días es impactante en los usos de los volúmenes corrientes bajos. Bueno, cuanto al setting inicial del ventilador mecánico, la indicación para todos los casos está justificada en el uso de un volumen corriente protector, como les mencionaba, y la estrategia ventilatoria a un cálculo entre 4 y 6 ml por kilogramo de peso ideal para los ultraprotectores, y hasta 8 en algunos casos, si la compliance lo permitiera. La FIO2 de inicio debería estar en 100%, el PIB inicial entre 8 y 10 centímetros de agua. En caso de ser paciente con obesidad, considerar la utilización de un PIB mayor a 10.
y considerar el ajuste de la frecuencia respiratoria en base al volumen corriente para obtener un volumen minuto entre 6 a 8 litros por litros minutos. Programar todas las alarmas necesarias, considerando parámetros de riesgo para evitar daño inducido por ventilación inadecuada. De PECILI, de Billy y la protección pulmonar son importantes cuando programamos en estos casos los volúmenes corrientes. El daño autoinfligido, en este caso, que está determinado por la cantidad de frecuencias respiratorias que pudiera tener el paciente en un comienzo, en espera de la intubación orotraqueal, o la programación misma del equipo del ventilador mecánico que se asocia a la injuria pulmonar, son conceptos importantes para considerar y revisar en realidad cuando ventilamos. Una de las principales complicaciones pulmonares en el paciente crítico es la injuria pulmonar asociada al ventilador. Y otra más importante también es el daño autoinfligido, que está dado por asincronía o exceso de respiraciones que son poco sincrónicas y son persistentes, asociadas a volúmenes minutos excesivos también. Las cuales generan fugas de aire por ruptura de las paredes de septos alveolares. Y como les mencionaba, la injuria pulmonar aguda actualmente es un concepto más macro que abarca mecanismos de estrés biofísico y liberación de mediadores inflamatorios que vamos a observar. Estos mecanismos de daño están asociados, como ven acá, a barotrauma, a volutrauma y a telectrauma, estos tres conceptos que se van a estar dados y se relacionan también con este mismo documento que les mencionaba en un comienzo, el shear stress, que son el estrés por apertura y cierre constante de estructuras alveolares, los niveles de interdependencia alveolar, zonas alveolares de mayor distensión o de mayor colapso, y la disminución de la capacidad residual funcional que podamos ver en los pacientes. Digamos, todo esto se puede soslayar y solucionar con los niveles adecuados de presión positiva del fin de expiración que podamos ocupar en los pacientes. Ahora, estas cosas, si no son bien controladas, generan todo un estrés biológico, lo que llamamos biotrauma, que refiere a la activación de células inflamatorias y sus mediadores como consecuencia del estrés físico que está asociado al ventilador mecánico. Recuerden, en un comienzo de la presentación les comentaba que cuando ventilamos en base a presión negativa o subatmosférica, de manera fisiológica, la apertura de las unidades alveolares comenzaba desde la periferia al centro. En cambio, cuando lo hacemos en base a presión positiva, lo hacíamos desde el centro hacia la periferia, la apertura alveolar. Por lo tanto, esto ya ha generado un estrés físico que podría generar una liberación de mediadores inflamatorios producidos por el ventilador mecánico y la presión positiva. Este biotrauma, a través de los mediadores inflamatorios y los reclutamientos de granulocitos, los niveles de sobredistensión que podamos tener, o los niveles de reclutamiento que podamos tener, lo que nos enfocamos aquí con el shear stress que les mencionaba, pueden generar sobreinfecciones, pueden generar niveles de hipoxemias locales, hay liberación de citocinas, y a nivel sistémico esto tiene como consecuencia que podríamos tener síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, y finalmente esto pueda desencadenar con síndromes de falla multiorgánica. Es importante considerar una relación del intercambio gaseoso para definir, digamos, la gravedad en algunos casos de la falla respiratoria. Esto tenemos la relación de la presión parcial de oxígeno arterial partido por la fracción inspirada de oxígeno que estamos ocupando, y estos valores, según el valor que nos dé, los vamos a definir como que estamos pulsando con distrés leve, cuando tenemos PAFIs entre 200 y 300, con distrés moderado con las PAFIs entre 100 y 200, y severos cuando estamos con valores por debajo de los 100 puntos. Pero hay un indicador, o el índice de oxigenación en este caso, que nos relaciona la cantidad de soporte recibido y la oxigenación sanguínea obtenida, ¿ya?
Y esta relaciona la cantidad de presión positiva que estamos ocupando para oxigenar a los pacientes y con la FiO2 que estamos requiriendo. Acá el índice de oxigenación relaciona la presión media de vía aérea multiplicada por 100, y esto partió por la PAFI en realidad. Y los valores de normalidad o esperados son bajo 5 puntos. Si tenemos valores sobre 5 puntos, nos indica que estamos cursando algún tipo de falla o falla respiratoria importante, con altos requerimientos de presiones para ventilar estos pacientes. Algo muy importante es el monitoreo de la mecánica tóraco-pulmonar, que vamos a ir revisando a diario dentro de lo que sería la terapia ventilatoria. Para el monitoreo de la mecánica tóraco-pulmonar se aconseja el uso de monitorización no invasiva, particularmente por la capnometría mainstream, para evaluar ajustes en el volumen minuto en caso de las ventilaciones protectoras en los pacientes graves. Como vamos a ventilar con volúmenes corrientes muy bajos, probablemente los niveles de CO2 expirados podrían ser elevados. En estos casos se aconseja que ocupemos capnografía para poder monitorizar estos valores. En cuanto a lo que es la mecánica pulmonar, la monitorización durante la ventilación controlada nos va a permitir la determinación de diferentes parámetros de la mecánica respiratoria. La interpretación que tengamos adecuada de estos valores puede ser de bastante utilidad para conocer el estado de los diferentes componentes que tenemos en el sistema respiratorio y los ajustes que podamos hacer en ellos. Lo principal y que generalmente medimos constantemente es la presión de meseta o presión plató, que le llamamos también. Esto se tiene que dar en una modalidad que sea sí o sí controlada por volumen, y generamos en ella una pausa inspiratoria durante unos 2 a 3 segundos. Lo importante es que esta pausa inspiratoria nos pueda, como ven acá, generar un flujo cero para que nos entregue un valor de presión plató o presión de meseta, que es presión estimativa al interior del alveolo. Los valores esperados que tenemos son 30 centímetros de agua idealmente, pero ojalá menos de 25 centímetros de agua, ¿ya? Todo esto es con la finalidad de que estamos evitando una sobredistensión de las unidades alveolares. Lo segundo sería el cálculo de la compliance estática y las resistencias que tenemos en la vía aérea. Ya, la compliance estática se puede definir como la diferencia entre la presión y volumen calculada habitualmente con esta fórmula que vemos acá, que sería el volumen corriente partido por el driving pressure, o la presión plató menos PIB en realidad, ¿ya? Y la resistencia de la vía aérea, que es aquella que se opone al flujo de aire, que puede calcularse como el coeficiente entre la diferencia de presión inicial en la vía aérea proximal y final con los alveolos y el flujo de aire circulante. La fórmula está determinada por la presión pico menos la presión plató partida por flujo. Y la presión de distensión o el driving pressure, que Amato lo propone como el valor correspondiente indirectamente ajustado al tamaño del pulmón aireado. Y él dice y propone acá en este caso en el año 2019 que es una mejor guía para una ventilación protectora. En resumen, la evaluación que hacemos de mecánica tóraco-pulmonar o de la mecánica pulmonar está determinada por la fricción, evaluando vía aérea, la compliance, evaluando el parénquima pulmonar, y esto está dado por las presiones de vía aérea, las presiones plató, compliance dinámicas, compliance estáticas y driving pressure que podamos ir midiendo en el sistema respiratorio. Nuevamente, por aquí aparece Gattinoni con la valoración del poder energético como ventilación protectora, o el mechanical power. Como ven, una fórmula bastante compleja, pero que la asocia a él con bastante de los componentes que ya les mencioné, componentes restrictivos, friccionales, elásticos del pulmón, y él menciona que en la teoría, el mechanical power sería un mejor estimador
o riesgo, es un valor que nos permitiría estimar mejor el riesgo de injuria pulmonar asociada al ventilador, en definitiva. Es una evaluación que en realidad es compleja por la fórmula que esta tiene, pero desde el punto de vista conceptual puede servir bastante en la aplicación para saber si estamos ventilando de manera protectora o no. Ya terminando con el análisis gráfico del ventilador mecánico, de manera bastante subjetiva podríamos nosotros evaluar algunas condiciones del pulmón y las consecuencias que tiene nuestra programación o el setting que hicimos en la mecánica del pulmón. Lo principal sería ver la curva de presión-tiempo, en donde cuando hacemos pausas inspiratorias podemos fijarnos que se genera una meseta, y en el punto C vemos una presión pico, la cual nos podría determinar entre la altura que existe de la presión plató a la presión pico, cuál es la característica de la resistencia al flujo o la característica de la vía aérea, si tiene mayor resistencia o no. Y la altura entre la presión plató y el nivel basal, o PIB, nos indicaría las características del sistema, características elásticas de nuestro parénquima o del sistema tóraco-pulmonar. Entonces, de manera subjetiva, acá nosotros podríamos evaluar qué componente del sistema anatómico está más alterado, si la resistencia es elástica o las resistencias friccionales, haciendo una pausa inspiratoria en una modalidad controlada por volumen. Recuerden que cuando hacemos una pausa inspiratoria debemos generar un flujo cero para que la medición sea más fidedigna. El análisis pulmonar está determinado en algunos casos los gráficos, como les decía, si es que estamos ocupando modos controlados por volumen o modos controlados por presión. Acá podemos ver una mecánica, una gráfica, donde se observa, por ejemplo, un pulmón con una alteración y cambios en la distensibilidad, y otra con un pulmón con cambios en la resistencia friccional, donde podríamos decir que este es un paciente más obstructivo, y este es un paciente con alteraciones del parénquima pulmonar o paciente con mayor cantidad de restricción o al cambio de volumen. Ya terminando, me gustaría mostrarles algunos videos. Esto es un paciente que está en modalidad presión de soporte CPAP, pero que tiene instalado un catéter EDI, como les mencionaba, el cual se ocupa para hacer ventilación con NAVA. Si se pueden fijar, se genera una curva de presión-tiempo, y el paciente tiene en este sector la disminución de la presión porque ya está gatillando. Pero en el modo NAVA, cuando estamos ajustando, se observa que otra curva y me indica dónde gatillaría el paciente si tuviese modalidad NAVA. Y en este caso hay claramente una diferencia de tiempo en la asistencia ventilatoria. Y acá tengo otro video donde se observa el paciente ya ventilando en modalidad NAVA. Curva de presión-tiempo, flujo-tiempo, volumen-tiempo, y la curva del impulso EDI, o digamos, de la eferencia hacia el diafragma que detecta el catéter EDI. Bueno, esa era la presentación. Muchas gracias. Si tienen preguntas. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias, Manuel, por tu presentación, de verdad. Y a continuación recibimos dos preguntas que nos gustaría responder. La primera pregunta es, considerando que a nivel primario de atención, opción de ventilar no tenemos, ¿es el prono temprano una opción a considerar en una insuficiencia aguda en APS? ¿En una insuficiencia respiratoria aguda en APS? Manuel. Ya, gracias, Rodrigo. En cuanto al prono vigil, creo que la pregunta va enfocada a eso, ¿no? Al prono vigil y temprano. Sí,
Sí, más que nada pensando en que en APS no tienen opción para ventilar a un paciente. Sí. Mira, es algo que se ha discutido bastante incluso al interior de en mi institución y en mi unidad. Eh, yo les mencioné por ahí el PSILI o el daño autoinfligido. Creo que el Pronovigil ha sido una herramienta que ha estado, que nos duda, nos oxigena y nos mejora la oxigenación en los pacientes, más no sé si con otra herramienta de soporte esta podría disminuir los niveles de frecuencia que pueda tener el paciente eh, para evitar el daño autoinfligido por excesos de frecuencia respiratoria y volúmenes que pueda tener él por necesidad de oxígeno. Si yo veo que el paciente al pronarse de manera vigil, soportado solamente por cánula de alto flujo o CPAP o simplemente algún otro dispositivo de oxigenoterapia, me disminuye los niveles de frecuencia respiratoria y la ansiedad que este pueda tener, yo diría que el pronovigil está funcionando. Pero si yo veo que pese a estar en pronovigil, el paciente permanece polipneico, permanece con un nivel de tiraje o de uso de musculatura accesoria elevado, yo digo que el pronovigil no está funcionando y ese paciente debiera de requerir de intubación y asistencia ventilatoria más compleja. Por lo mismo, creo que el pronovigil hoy día, sin duda, es una herramienta que sencilla y que se está aplicando en muchos lugares, e incluso en mi centro, pero si se ocupa de mala manera y no se monitoriza adecuadamente el paciente, podemos tener peores outcomes con los pacientes en los cuidados intensivos, en definitiva. Porque el paciente probablemente se mantenga bien 1 o 2 días, y esos 1 o 2 días fueron suficientes para que hiciera daño autoinfligido, hiciera injuria pulmonar y terminaría en pacientes con peores condiciones en ventilación mecánica y la estancia en cuidado intensivo se complica. Entonces, en realidad, en los sistemas de APS, yo diría que si tienen herramientas como las cánulas de alto flujo, que hoy día se está hablando mucho de ello, sumado al Pronovit podría funcionar perfectamente, pero monitorizar bastante el trabajo muscular del paciente. Si este disminuye, yo diría que está funcionando. Y si persiste el trabajo muscular exagerado, yo diría que es un paciente candidato a intubar precozmente para ser ventilado de manera controlada. Perfecto. Igual al colega que hizo la pregunta, los invitamos a ver una presentación que hizo el colega kinesiólogo Patrick Sepúlveda, que está también en la página de Sochimi, que habla sobre pronovigil y también hicieron una charla desde el punto de vista médicos, kinesiólogos, que también hablan sobre el prono, ¿ya? Así que los invito a buscar estas presentaciones en nuestra página, ¿ya? Ahora, Manuel, la otra pregunta es, en cuanto al efecto trombótico de la fisiopatología del COVID, como kinesiólogos, ¿qué otras alternativas pueden ser útiles para buscar disminuir los efectos de esta condición trombótica además del prono? Qué pregunta. Sí. Yo creo que aquí es clave la capnografía, y sobre todo si tenemos capnografía volumétrica, ¿ya? En este sentido, deberíamos nosotros tener la capacidad de monitorizar constantemente los niveles de espacio muerto que podríamos tener en los pacientes para saber en qué medida podemos tener chant al interior del sistema pulmonar. Si no tenemos la capnografía volumétrica o capnometría mainstream para saber los deltas de CO2 que podemos tener, difícilmente podríamos tener de manera continua la duda o la sospecha de si estamos frente a una respuesta trombótica de los pacientes, si no revisamos también otro tipo de exámenes, como podrían ser los dímeros o los niveles de ferritina que podrían tener los pacientes. Yo creo que ahí es esencial el trabajo en equipo, la comunicación entre kinesiólogo y médico, para evaluar constantemente los niveles de chant que podrían generarse en estos pacientes, que desde lo que he visto hasta ahora, en mi experiencia y de los que me han tocado asistir en la unidad en que trabajo, generalmente todos presentan el chant de derecha a izquierda,
de manera importante. Ahora, ¿cómo solucionamos eso desde el punto de vista kinésico? Creo que la herramienta no va por ese lado, la herramienta es más médica. Nosotros solamente podemos enfocarnos desde el punto de vista de la terapia ventilatoria, perdón, a mantener un pulmón más protegido con la ventilación adecuada, mientras el médico se encargará de soslayar la respuesta trombótica del paciente. Pero en ese sentido yo creo que como concepto para nosotros es ventilar de manera protectora. Lo tengo entendido, he revisado y estudiado mucho el tema, que lo único que tiene evidencia hoy día en COVID es que debemos de manejar ventilación protectora. El resto farmacológico el resto de las terapéuticas que se ocupen se han hecho de manera empírica. De hecho, hace poco la hidroxicloroquina la OMS la dejó de recomendar. Pero en cuanto a las terapias que se puedan indicar en estos pacientes, la principal es realizar una ventilación protectora y tratar de no dañar más el pulmón de lo que ya lo tiene el paciente. La respuesta trombótica, la situación es más médica, creo, por el lado de lo kinésico o de la terapia ventilatoria, solamente enfocarnos en proteger el pulmón y no dañarlo más. Perfecto. Manuel, última pregunta. Hay varios de colegas que tienen poca experiencia en unidad de cuidados intensivos, que están trabajando ahora en unidad de cuidados intensivos. ¿Qué clave o qué consejo les daría para que ellos se fijen al momento de recibir un paciente? Primero, antes de que llegue el paciente, hacer calibración del circuito, ¿cierto? Ver que el ventilador mecánico esté bien. ¿Qué orientas tú para que ellos verifiquen al momento de, previo a recibir un paciente, y una vez conectado el paciente al ventilador mecánico, en qué fijarse para que el paciente esté bien ventilado, bien oxigenado, bien sincrónico con el paciente? ¿Qué orientaciones clínicas nos podrías dar al respecto? Bueno, primero no sabemos mucho, siempre nos avisan generalmente que tenemos un ingreso sospechoso o COVID positivo. Y luego viene el armado del equipo, partimos por ahí. Creo que es clave seleccionar el equipo adecuado, en este caso para la ventilación invasiva. Cuando hacemos el armado del equipo, es primordial que hagamos los chequeos de estanqueidad del circuito y del equipo con todos los dispositivos de humidificación o de filtración ya instalados en el equipo, ¿ya? Para que al momento de la conexión al paciente, este equipo ya tenga reconocida todas las resistencias a las que se va a enfrentar para ventilar al paciente. Eso recordando la ecuación de movimiento. Nosotros generalmente yo conecto al armar el equipo, le instalo todos los filtros que deba de tener y incluso la cubeta de capnografía, si es que tengo disponible, y una vez instalados todos los dispositivos que voy a ocupar de monitorización o de ventilación, que van dentro de las ramas del ventilador, recién hago el chequeo de estanqueidad, con la razón de que el equipo ya tenga reconocida las resistencias y las compliance que se va a enfrentar para generar los flujos de aire, y al momento de conectar al paciente, este ya las tenga restadas. Si yo lo hiciera de manera contraria, si hiciera solamente el chequeo de estanqueidad con el circuito instalado, sin los dispositivos de filtración, cuando yo le instale posteriormente los dispositivos de filtración, solamente agrega espacio muerto al equipo, lo que podría generar dificultades en la retención de CO2 y los volúmenes que puede entregar. Así que yo creo que de manera muy básica, lo principal es instalar todos los dispositivos adecuadamente y una vez que están instalados, hacer los chequeos de estanqueidad en el caso de la máquina, del equipo. Verificar siempre que estén los chequeos del equipo ok, ¿cierto? Y que las redes de oxígeno y aire estén funcionando adecuadamente con las presiones que debieran tener.
Por otro lado, tener siempre presente que en este tipo en el contexto COVID, ojalá ocupar sondas de succión continua, la que debería estar también previamente instalada, y, y yo creo que es importantísimo también, por temas de sincronía, ponerse de acuerdo con el residente y el equipo de enfermería en qué nivel de sedación o de relajación muscular se va a ventilar al paciente inicialmente, por lo menos las primeras 48 horas. Perfecto. Eso. Creo también es importante un poco verificar que una vez también conectado al paciente, ¿cierto? Revisar que haya una buena sincronía entre el ventilador y el paciente, ¿cierto? Haya una lectura más o menos básica también de la gráfica ventilatoria para ver cómo estamos, si tenemos aumento, ¿cierto? Del driving pressure, ver cuánto ml por kilo estamos teniendo, ¿cierto? Y creo que también una buena comunicación con el equipo para buscar una mejor sincronía entre el paciente ventilado. ¿Ya? Oye, Bueno, Manuel, queremos agradecer también tu presentación. ¿Quieres terminar con algo? sí, importante, se me había olvidado, es medir el paciente. Apenas ingrese el paciente, ojalá tener a la mano alguna cinta métrica y poder medirlo para objetivar bien los volúmenes que vamos a ocupar. ¿Ah? Perfecto. Es un dato, es un tip Sí, que cuesta cumplirlo. es Ahí verdad. les dejo Y mi ajustar las correo, alarmas también, etcétera. las alarmas, por supuesto. Bueno, quiero avisarle a todos nuestros colegas que tenemos varias presentaciones, ¿cierto?, de Hospital Digital junto a la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. Estas las pueden buscar en la página de Sochimi, que es www.medicina-intensiva.cl. Hay varias presentaciones de diferentes entes, ¿cierto?, de la salud. Por lo tanto, los invitamos a revisar las presentaciones y mañana vamos a tener dos presentaciones a la misma hora, a las 12. Vamos a tener una presentación del rol de kinesiológico, ¿cierto?, en el paciente COVID y también nuestro rol en todo lo que es con asociado a la enfermedad, asociada a la debilidad muscular adquirida en UCI. ¿Ya? Así que los esperamos mañana, vamos a estar atentos a todas sus preguntas y lo invito a revisar nuestra página. Muchas gracias, Manuel. Muchas Gracias a ti, gracias a Gonzalo. todos. Hasta luego. Los esperamos mañana. Hasta luego. Hasta luego.